Vamos a otros temas económicos y lo que nos espera este 2021. A esta hora de la mañana contactamos a Guayaquil vía telemática con José Orellana. Él es un analista económico y financiero. José, gracias por acompañarnos a esta hora en el Telediario. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Byron? Buenos días a todos los televidentes. Bueno, el 2021 podría ser que habría una ligera posibilidad de recuperación económica, así dicen algunos indicadores en el mundo. Sin embargo, no será antes del primer semestre del 2021 en vista de que esta situación de la emergencia sanitaria golpea a los grandes mercados, excepto China, que según las proyecciones de Wall Street ha crecido o va a terminar el año con un crecimiento de más o menos 4%. Creo que el único de los países de las grandes potencias que crecerá. ¿Qué nos espera este 2021 para la economía ecuatoriana? Bueno, las expectativas del Banco Central es del 1%, otras personas hablan del 3% de crecimiento. La visión que yo tengo de la economía es que va a ser primero muy complicado los primeros 3 meses, ¿no? No sabríamos quién, probablemente habrá una segunda vuelta y no se sabrá quién va a liderar este país como presidente o vicepresidente, sino hasta marzo, ¿no? Y eso va a posponer muchas decisiones económicas. Lo otro es el tema del coronavirus, ¿no? Exactamente el tiempo que va a tomar la vacunación, la distribución, para que la gente se vuelva, haya una comodidad para poder volver a salir a hacer consumo. Bueno, sí hay sectores, el Banco Central ya habla de que hay 42, 43 sectores en que se espera una recuperación, especialmente la parte minera, no solo una recuperación, un crecimiento, ¿no? Por ejemplo, el sector minero, el sector acuacultor, el sector cacautero, les ha ido muy bien este año. Ahora, el problema es más en la economía de contacto, restaurantes, turismo, donde hay contacto social, que realmente ha sido muy terrible la situación. Ahora, el precio del petróleo del WTI, el West Texas Intermediate, que es el que se mide para el crudo ecuatoriano, está cotizando ahora mismo a los 48.40. Si le restamos los 10 del castigo, seguimos por debajo del promedio que estaba establecido para la reforma presupuestaria de este año y que se prolongará para este 2021. ¿Cómo sustituir estos recursos del petróleo más allá del precio? También la producción no ha superado los índices de incluso menos de 500.000 barriles por día y sigue siendo el principal producto de exportación para llenar nuestra caja fiscal. ¿Cómo podría el gobierno manejar este primer trimestre con cifras todavía en negativo para el precio del petróleo? La expectativa del crudo realmente la mejora ha sido más rápida de lo esperado. Originalmente se esperaba que iba a estar más cercano a 40 el West Texas Intermediate que a 50. En la salida de la vacuna ha ayudado mucho. Ya estamos hablando de 5 o 6 millones de vacunados y esto ha llevado al precio a subir, ¿no? El West Texas Intermediate está muy cerca de quebrar la barrera de 50. Si le quitas el castigo de Ecuador, que puede ser unos 3.50, estaríamos hablando de un precio de 46.50, mucho más cercano al 51.3 que estaba en el presupuesto original, que ahora el señor ministro Pozo lo ha bajado a $37, ¿no? Que es más bien el precio promedio del año 2020. Entonces, por ahí el petróleo nos va a ayudar, nos han ayudado las exportaciones no petroleras, pero aquí tú necesitas generar mucho trabajo. Entonces, uno de los grandes sectores que necesita apoyar aquello es la construcción. La construcción pública ha bajado muchísimo por la falta de inversión pública. Ahí deberían utilizarse mecanismos de empresas público-privadas, ¿no? Proyectos grandes que pueden mejorar la economía nacional, como el Puente Sur, y la reducción de tramitología. Colombia en 2019 alcanzó ahorros en reducción de tramitología superiores a los $200 millones por año. Una de las dudas que tienen la mayoría de los ecuatorianos es saber cuál es el programa económico de recuperación que plantean los candidatos. Digo esto porque la mayoría habla de cosas muy genéricas, pero no de un programa sostenido ni que se pueda leer de alguna manera con acciones concretas. La mayoría hablan de cosas muy generales. Yo no sé si desde el punto de vista económico usted tiene claro cuál es el candidato que tiene un programa económico más creíble y sobre todo más realizable en las realidades ecuatorianas. Y bueno, principalmente nosotros trabajamos asesorando empresas, ¿no?, de distintos tamaños. Entonces siempre estamos conversando con
distintos sectores económicos. Y aquí el gran problema es que es la misma comunicación, ¿no? Toda comunicación, en un minuto no puedes hablar un plan económico, una reseña. Entonces se necesitan debates en los que se tenga que exponer por más tiempo, se permita preguntar, bueno, ¿y cómo vas a financiar esto? ¿Y cómo vas a hacer este otro? Ahora también tenemos que pensar que esto es una cuestión de algunos horizontes, ¿no? El próximo gobierno recién se posesionaría en mayo 24. Entonces habría ido casi los primeros 6 meses del año. Y para tú tener políticas que tengan impacto, tienen que empezar desde antes. Entonces aquí lo que sería recomendable es probablemente que en marzo, ya después de la segunda vuelta, si es que se necesita una, los equipos económicos del nuevo presidente electo empiezan a hacer un plan de transición junto con el gobierno actual para tratar de acordar políticas desde principios de año. La situación es bastante seria. Otros países van a tener por distintos factores un rebote económico mucho más fuerte. Nosotros estamos esperando un rebote que puede ser desde 0 hasta quizás un 3%, pero tenemos que saber que la población de Ecuador crece cada año 1.8%. Entonces, si no retornamos a una senda de crecimiento bastante rápido, puede pasar 5 años sin que recuperemos el estándar de vida del 2019, que ya de por sí es un estándar de vida por debajo del año 2014, que fue el precio del petróleo más alto de Ecuador. Sí, lo recuerdo. De los 3 candidatos que están liderando las encuestas, aunque esto de las encuestas también es un poco subjetivo, hay 2 que tienen posiciones un poco radicales, diría yo, dependiendo de la visión con la que se tenga. Por ejemplo, el candidato Yacu Pérez habla de ya cotizar en las bolsas internacionales nuestro principal recurso, que es el agua, según él. Y el candidato Arauz ha dicho al Financial Times, que es un medio internacional que usted lo conoce muy bien, que podría echar abajo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que incluso podría presentar un proyecto de impuesto al patrimonio de los ecuatorianos, es decir, los recursos que tiene cada persona, cada familia, no sé, una vivienda, un vehículo, algún terreno, es decir, algún patrimonio por más mínimo que sea, como un impuesto para tratar de recuperar económicamente al país. Lo que ha dicho el Financial Times, y lo cito textualmente, es que esto asusta a los inversionistas de Wall Street, o por lo menos a quienes también están atentos al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué tan cierto puede ser estos sustos en estos mercados internacionales para Ecuador, que es un país pequeño relativamente en el mercado mundial? O sea, principalmente el Financial Times, leí todo el artículo. El Financial Times y estos inversionistas te hablan principalmente por los tenedores de los bonos de deuda de Ecuador, ¿no? De esos 18 mil millones de dólares que se renegociaron hace poco. Es importante porque básicamente es donde Ecuador a futuro, la idea sería reducir su tasa de interés, su riesgo país, para poder volver a salir al mercado y reemplazar esa deuda, pero por deuda más barata. Ahora, el FMI con otras multilaterales que le piden que el FMI les garantice que el país está en la senda adecuada. No es que tú convences al Banco Mundial sin haber conversado con el FMI anteriormente, ¿no? Yo lo que creo es que en este momento, primero, Ecuador no tenemos una emisión muy grande de bonos de capital, ¿no? Somos 18 mil millones en un mundo que el país emiten eso en un día. Pero lo que sí es un poco la necesidad de aterrizar qué es lo que se piensa hacer en el país. Por ejemplo, este tema del agua ya estaba basado en los mercados de California, ¿no? Por la escasez de agua, etcétera. No es un tema global, o sea, totalmente inaplicable para el Ecuador. Si tú quieres importar agua, y esto lo descubrí en el Medio Oriente, en Dubái, en Qatar, ellos mismos hablan del tema, es en alimentos. Y Ecuador en alimentos tenemos una gran oportunidad. Porque, por ejemplo, para hacer un kilo de cacao tú necesitas muchísima agua, lo mismo, por ejemplo, para el palma africana, etcétera. Entonces tenemos todavía estamos creciendo, nos hemos convertido en el nuevo rey del camarón a nivel mundial, también gran parte por la caída de la producción en la India. Hemos crecido en cacao, hemos crecido en banano, ha crecido un 2% más o menos lo que es pesca y enlatados.
Entonces es un sector que todavía podemos crecer y el mundo en sí necesita más alimentos para los próximos 20, 30 años. Entonces aquí parte del problema es que no se aterrizan en debates de 5, o sea, a ver, dame una respuesta pero de 5 minutos sobre este tema en particular, o dime dónde vas a financiar esto. Dime, porque el problema de Ecuador es serio, o sea, muchos países tienen capacidades mucho más grandes de hacer lo que se llama políticas contracíclicas, de gastar dinero en inversión pública, en distintas facetas como para poder salir rápidamente de esta crisis. Aquí el problema que tú tienes es que tienes que generar empleo, ha habido una destrucción de empleo muy grande, eso implica sectores como la construcción suman importancia, el Estado no tiene dinero, entonces tendrían que ser proyectos público-privados para que el sector privado vengan los fondos para hacer estos proyectos, digamos, el tipo Puente del Sur, ¿no? Que son proyectos también que incrementan la productividad del país. Y al mismo tiempo tienes que pensar en políticas específicas sectoriales. Por ejemplo, ¿cómo vas a rescatar al turismo, a la hotelería, que ha tenido un año pésimo y probablemente, aunque ya existen las vacunas, esto es un proceso que va a tomar un tiempo, ¿no? Hasta que X porcentaje de la población se vacune y estén deseosos de viajar, etcétera, ¿no? Entonces ahí tienes que quizás empezar a considerar IVAs diferenciados, ¿no? Para al menos restaurantes, hoteles que han sufrido muchísimo y es un sector que Ecuador siempre ha apuntado a desarrollar. Ahora, los capitales extranjeros han venido de a poco y hace muy pocas semanas vimos que, por ejemplo, esta corporación financiera norteamericana le entregaba a la banca privada y también a la pública una inyección de recursos para las micro y pequeñas, medianas empresas para reactivación económica. Pero claro, uno de los, digamos, problemas que tiene el sector productivo en general, los medianos y los pequeños, y también los grandes, es el acceso a un crédito caro. La banca es uno de los pocos sectores en este año que ha tenido buenos réditos y goza no solamente de excelente salud, sino también de una gran liquidez. Sin embargo, las tasas de interés siguen siendo muy altas, a pesar de las consideraciones que ha dicho la Asociación de Bancos Privados. ¿Se podría hablar ahí de una flexibilización de estas tasas para una reactivación más rápida con la llegada de recursos frescos? Bueno, en general, la banca está muy bien en Ecuador. Hay bastante liquidez. Aquí el tema es mecanismos que reduzcan el riesgo vía, por ejemplo, una garantía, que es una idea que el mismo ministro Puzo la ha hablado, que es crear algún tipo de garantía que reduzca el riesgo a los bancos privados en un sector específico como las pymes, ¿no? Mucho del empleo en Ecuador se crea vía las pymes. Entonces eso facilitaría porque ya tendrías un riesgo menor. Mira, un caso parecido es la emisión de un bono que hubo para construcción, en que el BID, por ejemplo, aceptó la mitad del riesgo. Entonces la tasa fue mucho más baja, la tasa fue por debajo, creo, del 8%, porque claro, la mitad del riesgo era BID, la mitad del riesgo es Ecuador. Entonces eso te puede dar mecanismos para poder conseguir créditos menores. Pero esa es una solución que tienes que hacerla estructural. Ecuador necesita modificar las normativas y leyes para ser más atractivo para la banca extranjera. Somos un país con muy poco banco extranjero. Países como El Salvador encuentran bancos extranjeros. Y es dolarizado también. Claro. Entonces, eso es importante, incrementar la productividad del país con proyectos como que generen trabajo y al mismo tiempo incrementen la base productiva del país. Por ejemplo, la carretera Guayaquil-Machala, ahí circulan 8.000 millones de dólares de exportaciones. Es una de las carreteras con valor económico más grande del país y no es de la mejor calidad, es pequeña, hay accidentes, es un problema. Eso deberíamos hacer nuestros esfuerzos. Pero ahora tiene el problema del reloj. Al mismo tiempo que estamos nosotros tratando de generar empleo, muchísimos de nuestros vecinos mismos, Colombia, Perú, tratan de atraer inversión porque ellos también han sufrido una pandemia. Y en algunos casos, la economía de ellos ha sufrido hasta más que el Ecuador. Por ejemplo, el caso de la peruana ha tenido una reducción, pero Perú tiene esa ventaja.
Perú hace poco emitió bonos a 100 años a una tasa casi del 3,1%. Pero nosotros necesitamos tener ya una idea de que se necesita un plan nacional para reducir el riesgo país, para poder hacer, por ejemplo, un proyecto que tuvo Paraguay, de un viaducto Brasil-Paraguay que se financió alrededor del 6%. ¿Tú te imaginas aquí, con costos de dinero de ese nivel, cuántos industriales, pymes, tendrían ideas nuevas y capacidad para salir a producir, a generar más empleo? Pregunta final, José, y usted como un experto en estos temas financieros internacionales, he visto las últimas informaciones de los mercados internacionales que se está cotizando muy bien estas monedas virtuales, estas monedas digitales, tipo Bitcoin. Escuchaba un reporte internacional que habla de casi $25.000 por una moneda electrónica. Cuéntanos un poquito esto que está pegando mucho en los mercados internacionales. Sí, déjame retroceder un poco. Tú me hablabas del tema del Financial Times. Mira, ¿cuál es la moneda del Ecuador? El dólar, obviamente. Pero está en la Constitución. No, claro. O sea, eso me preguntó una inversionista internacional el año 2014 cuando había regresado al Ecuador. O sea, si quieres algo que, por ejemplo, mate toda esta especulación, esta cuestión de riesgo que tienen a veces las personas sobre la dolarización, que es probablemente la política económica de mayor aceptación en el país, sin ninguna duda, ponlo en la Constitución para que sea inamovible. Temas como el Bitcoin son temas complicados porque el Bitcoin en sí no lo representa ningún país, es simplemente un valor por escasez, ¿no? El dinero puede ser cualquier cosa, el dinero. Hubo épocas que eran las ostras, que era la sal. El salario, la palabra salario viene por la sal. Entonces, yo a términos personales creo que el Bitcoin se usa mucho en transacciones que no quieren arriesgar, ser conseguidas, ser analizadas. Y la persona que se involucra con Bitcoin tiene que estar acostumbrado a ver cómo ha subido, que también ha bajado. El Bitcoin llegó a bajar hasta $6.000 recientemente también. Entonces es altamente especulativa, ¿no? Porque realmente no tiene un valor intrínseco. Ahora, las monedas en sí son reconocidas por países. Esa es mi manera de pensar con respecto al Bitcoin, ¿no? Dentro del tema de monedas, algo que nos está favoreciendo es el debilitamiento del dólar. Probablemente estaremos hablando de un dólar euro de 1,25 en el cercano futuro. Entonces nos va a ayudar aún más con el tema de ventas a Europa. Con Estados Unidos, lastimosamente, el acuerdo comercial probablemente quedará para el 22, dependiendo quién sean las nuevas autoridades en el Ecuador, ¿no? Pero ya es muy difícil con nueva administración en Estados Unidos, etcétera, que nos tome menos de un año cerrar con ellos algún tipo de acuerdo. José Arellano, analista económico, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y feliz año a todos. Igual, feliz 2021 para todos y gracias también a nuestro invitado. 7 de la mañana con 52 minutos. Vamos a la pausa, regresamos con la parte final de este informativo.